Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. El portón de hierro se cerró detrás de mí con un golpe seco, y la brisa de otoño me cortó la piel al cruzar el pasillo. Apreté el bolso contra el pecho para que las manos no me delataran, y respiré hondo, como si ese aire frío pudiera darme valor. Cada paso que daba sobre el suelo de mármol resonaba con una solemnidad exagerada, como si todo allí estuviera diseñado para intimidar. Al fondo, el escudo dorado del colegio notarial brillaba bajo una lámpara antigua, lanzando destellos que me recordaban lo poco que pintaba yo en aquel lugar. No había vuelta atrás. Estaba allí por una razón que aún no entendía, pero sabía que tenía que descubrirla. No pensaba bajar la cabeza delante de nadie. Apenas giré la esquina, lo vi. Javier, mi marido, estaba riéndose en voz baja con su amante, Lucía, justo frente a la mesa de recepción. Compartían la pantalla de su móvil con una complicidad insoportable, como si todo aquello fuera una simple anécdota. Ella vestía de forma discreta, intentando parecer invisible, pero la tensión en su rostro la delataba. Javier, en cambio, me miró sin ningún pudor, esbozando una sonrisa torcida, como si ya hubiera ganado. Yo desvié la mirada, no por miedo, sino para no perder el control. No me acerqué. Seguí caminando, fingiendo que no los conocía, como si fueran solo dos extraños más. Un auxiliar me indicó una silla, justo en la esquina del salón, frente a la puerta de cristal. Me senté sola, sin recibir ni un gesto de cortesía, ni siquiera de mi cuñada, que fingía estar ocupada con el móvil. Las risas de Javier y Lucía seguían flotando en el aire, como cuchillos silenciosos. Me pregunté si todo aquello no era más que una humillación final, si don Manuel me había citado solo para regodearse desde el más allá. Nunca me trató con respeto, nunca me consideró parte de la familia. Y sin embargo, allí estaba yo, esperando oír mi nombre en voz alta. Cerré los ojos por un instante, y me prometí que, pasara lo que pasara, no iba a romperme delante de ellos. Apenas me senté, sentí que todas las miradas apuntaban hacia mí, como si yo fuera el elemento fuera de lugar en una escena ensayada. La hermana de Javier murmuraba algo al oído de su marido, mientras me observaban de reojo con esa mezcla de desprecio y curiosidad. Lucía, aunque intentaba aparentar tranquilidad, no dejaba de tocarse el pelo y cruzar las piernas una y otra vez. Javier ni siquiera disimulaba, me miraba con superioridad, con esa expresión suya que tantas veces usó para hacerme sentir pequeña. Me sentía sola, expuesta, como si todo el salón supiera algo que yo no sabía. El silencio en la sala no era silencio, era un juicio mudo. Un juicio del que ya me sentía condenada sin haber sido escuchada. Me pregunté qué pensarían de mí, esa esposa ignorante, que seguía apareciendo en actos familiares sin ser realmente bienvenida. Durante años había tragado comentarios, desprecios y miradas vacías solo por mantener la paz. Pensaba que algún día ganaría su respeto, que el tiempo pondría las cosas en su sitio. Pero aquel día, sentada sola, entendí que nunca me vieron como una más. Para ellos yo era la mujer que Javier había elegido por capricho, no por amor. Y ahora que él tenía a Lucía, más joven, más adecuada, yo sobraba. Y, sin embargo, allí estaba, con el nombre en el testamento, y eso les ardía por dentro. Intenté concentrarme en mi respiración, en el sonido del reloj de pared que marcaba los segundos con lentitud desesperante. No podía permitirme perder la compostura, no delante de ellos, no cuando todo indicaba que estaban esperando justo eso. Observé las estanterías llenas de carpetas ordenadas, los cuadros antiguos en las paredes, los detalles de un lugar donde se sellaban decisiones importantes. Era irónico, en esa misma sala, probablemente, se había firmado mi sentencia emocional. Pero algo dentro de mí empezaba a despertar. Ya no quería agradar. No quería perdón, ni explicaciones. Solo quería saber por qué me habían citado,
y para qué servía realmente mi presencia allí. Durante mucho tiempo, intenté convencerme de que lo nuestro era solo una etapa difícil. Que el estrés, el trabajo, la rutina, estaban pasando factura, como en cualquier pareja. Pero no era verdad. Javier ya no era el mismo, y yo lo sabía. Sus ausencias eran más largas, sus respuestas más frías, y sus gestos más calculados. Empezó a dormirse tarde, con el móvil siempre en silencio, dándole la vuelta antes de dejarlo en la mesilla. A veces se duchaba 2 veces al día, y eso, en él, era una señal. Empecé a fijarme en cada detalle, y cada detalle me rompía un poco más. Una noche, revisé la ropa del cesto de la colada y encontré un recibo de un hotel en el centro, con fecha de un martes cualquiera. No dije nada. Me tragué las lágrimas, guardé el papel en un cajón y fingí que no lo había visto. Quería una confesión, no una guerra. Pensé que, si hablaba, si le daba la oportunidad, acabaría contándomelo. Pero lo que recibí a cambio fue más distancia. Más indiferencia. Y una mirada que ya no me pertenecía. No teníamos hijos, y eso, que al principio parecía una decisión compartida, terminó siendo una barrera. Él salía más, volvía más tarde, y se perdía en reuniones que no existían. Yo pasaba las tardes sola, cocinando para 2 y cenando sola, con la televisión de fondo como única compañía. Empecé a vivir en silencio, a ocuparme de la casa sin esperar nada. Ni una caricia. Ni una palabra amable. Lo nuestro no era un matrimonio, era una costumbre. Una rutina sin alma. Una fachada que solo yo me empeñaba en mantener. La llamada llegó un martes por la mañana, justo cuando salía del portal para ir al trabajo. Era la hermana de Javier, con la voz entrecortada y el tono seco. «Papá ha muerto, Carmen», dijo, sin rodeos, como si se quitara un peso de encima. Me quedé inmóvil en mitad de la acera, sin saber qué responder. Don Manuel había sufrido un infarto fulminante en su despacho, mientras revisaba unos papeles. Nadie pudo hacer nada. Cuando llegó la ambulancia, ya era demasiado tarde. No, lloré. Me sentí extraña, como si aquella noticia no fuera conmigo. Don Manuel nunca me hizo sentir parte de su vida. Siempre me trató con frialdad, con esa cortesía forzada que esconde desprecio. No le gustaba cómo me vestía, ni cómo hablaba, ni que trabajara fuera de casa. Decía que una mujer que no prioriza a su marido nunca será una buena esposa. Y yo, que al principio intentaba ganarme su respeto, acabé evitándolo para no sentirme juzgada. Así que no lloré, pero algo dentro de mí se removió. A pesar de todo, fui al velatorio. Me senté en un rincón, lejos de la familia, sin recibir siquiera un saludo. Nadie esperaba que yo estuviera allí, y mucho menos que mostrara respeto. Pero lo hice por mí, no por él. Necesitaba cerrar ese capítulo, aunque no supiera todavía lo que vendría después. Javier apenas me miró. Se pasó el día al lado de Lucía, que fingía estar desconsolada. Yo observaba desde la distancia, sin saber que la muerte de don Manuel iba a cambiarlo todo. Absolutamente todo. El salón de la notaría olía a madera antigua y a tensión contenida. El notario, un hombre delgado, serio y meticuloso, se aclaró la garganta mientras abría un sobrelacrado con manos firmes. Nadie hablaba. Incluso Javier dejó de comentar cosas con Lucía y se acomodó en la silla, cruzando los brazos con aire de seguridad. Yo, en cambio, respiré hondo y me aferré al bolso como si pudiera protegerme de algo que aún no entendía. El silencio se hizo más denso, como si todo el aire de la sala estuviera pendiente de esas palabras. El notario levantó la vista, nos miró uno a uno, y comenzó a leer. Su voz era clara, pausada, casi solemne. Al principio, todo sonaba como se esperaba,
mencionó la casa de campo en Gredos, varias cuentas en el Santander, un paquete de acciones familiares. Javier se acomodó en su asiento, seguro de que lo que venía era suyo por derecho. Lucía le sonreía en silencio, con la expresión de quien ya se imagina la vida resuelta. Yo escuchaba sin entender por qué estaba allí, sintiéndome una espectadora más. Pero entonces, el notario se detuvo, respiró hondo, y cambió ligeramente el tono. Todos estos bienes, dijo, serán legados, en pleno dominio, a doña Carmen Fernández. En ese momento, la sala pareció detenerse. Incluso el reloj dejó de sonar. Javier se levantó de golpe, como si alguien le hubiera empujado el pecho. La silla cayó hacia atrás con un estruendo seco, rompiendo el silencio de forma brutal. Su hermana abrió los ojos, incrédula, y Lucía palideció de inmediato, llevándose la mano a la boca. Yo me quedé inmóvil, como si mis oídos me estuvieran engañando, sin saber si debía llorar, reír o salir corriendo. El notario continuó leyendo, impasible, pasando de una cláusula a otra, sin detenerse en las miradas cargadas de tensión. Yo apenas escuchaba. Solo sentía un temblor que subía por mis piernas y se instalaba en el pecho. Algo acababa de cambiar, y no tenía vuelta atrás. Después de aquella frase, el silencio se volvió insoportable, como si el aire pesara de golpe sobre cada persona en la sala. Nadie dijo nada, pero las miradas lo decían todo. Javier seguía de pie, mirando al notario como si no hubiera entendido bien, como si esperara una corrección inmediata. Lucía, aún sentada, lo miraba de reojo, temblando, intentando mantener la compostura. La hermana de Javier susurró algo, pero nadie respondió. Yo no sabía si respirar hondo o contener la respiración, si levantarme o quedarme allí hasta desmayarme. Todo se había congelado, menos mi corazón, que latía como un tambor desbocado. El notario, sin inmutarse, siguió leyendo, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera provocado un terremoto. Hablaba de porcentajes, de documentos firmados, de fechas exactas y clausulados. Mi nombre aparecía una y otra vez, acompañado por palabras como propietaria, beneficiaria o usufructo vitalicio. No entendía del todo lo que significaban, pero intuía que no era un error. Empecé a notar las miradas clavadas en mí, algunas llenas de odio, otras de puro desconcierto. Me ardían las mejillas, pero no bajé la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no era invisible. Y eso, en ese contexto, también daba miedo. Javier volvió a sentarse, pero de mala gana, con los puños cerrados sobre las rodillas y la mandíbula apretada. No me miraba, solo miraba al suelo, como si quisiera desaparecer o estallar. Lucía le rozó la mano, pero él la apartó con un gesto seco. La tensión era tal, que incluso el tic-tac del reloj colgado en la pared parecía sonar más fuerte. Yo no sabía qué estaba pasando exactamente, ni por qué don Manuel me había dejado todo a mí, pero sentía que aquello iba más allá de una simple herencia. Había una historia detrás, algo que aún no conocía. Y, aunque no lo buscaba, esa verdad estaba a punto de alcanzarme. Cuando el notario cerró la carpeta, el murmullo contenido estalló como una ola que lo arrasa todo. La hermana de Javier fue la primera en levantarse, exigiendo explicaciones a gritos, como si alguien tuviera la obligación de justificar lo que acababan de escuchar. Esto no puede ser legal, chilló, mientras señalaba al notario con el dedo tembloroso. Algunos familiares la intentaban calmar, pero otros asentían en silencio, dándole la razón sin pronunciar palabra. Lucía se llevó la mano al pecho, como si de verdad estuviera en shock, aunque su expresión tenía más de cálculo que de sorpresa. Javier, rojo de rabia, me miró por fin, pero no con tristeza, sino con desprecio. Yo, sentada en aquella silla, no sabía si levantarme o desaparecer. ¿Tú sabías algo de esto?, me preguntó, con la voz dura, casi escupiendo las palabras. Negué con la cabeza,
en silencio, sin atreverme a abrir la boca, porque cualquier cosa que dijera solo empeoraría la escena. Él se rió sin humor, como quien acaba de perder una apuesta millonaria, y se pasó la mano por la cara. «Esto es una humillación pública», murmuró. Nadie lo contradijo. El ambiente era tan denso que costaba incluso respirar. El notario observaba desde su asiento, sin intervenir, como si ya hubiera visto decenas de familias romperse en esa misma sala. Y yo, en medio de todo eso, no sabía si era víctima o protagonista. Las miradas se centraron de nuevo en mí, como si mi mera existencia fuera la culpable del caos. La cuñada se acercó y me dijo al oído que ojalá me atragantara con cada euro. Otro familiar soltó un «esto se impugna» antes de salir dando un portazo. Algunos se marchaban murmurando cosas que no alcanzaba a entender, pero ninguna de ellas era amable. Yo seguía sin moverme, como si el cuerpo me pesara el triple de lo normal. Sentía una mezcla absurda de vergüenza, confusión y culpa, aunque no había hecho nada. Y, mientras todos se desmoronaban a mi alrededor, yo solo podía pensar en una cosa: ¿por qué don Manuel lo había hecho? ¿Por qué a mí? Cuando el notario pidió silencio de nuevo, todos pensaban que aquello ya había terminado. Pero no. Aún quedaba un documento más, que sacó con delicadeza de un sobre más pequeño, también lacrado. Es una carta escrita a mano por el difunto, y me pidió que la leyera al final de la sesión, dijo, sin mirar a nadie. Yo sentí como el estómago se me encogía. Una carta de don Manuel, dirigida a todos. El notario se colocó las gafas, aclaró la voz y empezó a leer. Cada palabra caía como una gota, lenta y pesada. Querida familia, comenzaba. Si estáis escuchando esto, es porque ya no estoy, y no quiero que nadie interprete mis decisiones desde el resentimiento, sino desde la justicia. Todos se removieron incómodos en sus asientos. Javier frunció el ceño y cruzó los brazos. La carta continuaba explicando cómo en los últimos años había observado actitudes que le dolían profundamente. Mencionó sin rodeos la deslealtad, la soberbia y la falta de gratitud de quienes más quería. Yo no sabía dónde meterme. Estaba oyendo cosas que ni imaginaba, y, al parecer, todo iba dirigido a ellos. Entonces, el nombre que nadie esperaba apareció en voz alta, el mío. Don Manuel había escrito que, pese a no haberme tratado con el afecto que merecía, me consideraba la única persona íntegra dentro de su entorno familiar. Dijo que había observado mi paciencia, mi silencio y mi dignidad incluso cuando lo fácil habría sido marcharme. Y que, por eso, me dejaba sus bienes, no como premio, sino como reparación. La sala quedó enmudecida. Yo no podía creer lo que estaba oyendo. No sabía si sentir alivio, rabia, o simplemente salir corriendo. Lo único que tenía claro era que esa carta acababa de dinamitar todo. Sentí un zumbido constante en los oídos, como si el mundo hubiese quedado en silencio justo después de un estruendo. El notario cerró la carta con cuidado, pero sus palabras seguían suspendidas en el aire, como si no quisieran irse. Yo permanecía inmóvil, con la vista fija en un punto del suelo, intentando entender lo que acababa de pasar. Nunca pensé que don Manuel hubiera observado mis silencios, ni mucho menos que los reconociera. Recordé cada comida en la que me ignoró, cada comentario hiriente que no respondí, cada gesto de desprecio que tragué sin rechistar. Y sin embargo, ahora, desde la tumba, me hablaba con respeto, como si quisiera redimirse. Aquello me descolocaba, pero también me hacía sentir, por primera vez, vista. A mi derecha, Javier intentaba contener la respiración, pero el temblor en su mandíbula lo delataba. Lucía le cogió del brazo, quizás buscando consuelo, aunque él se lo apartó de forma brusca, sin mirarla siquiera. La hermana empezó a hablar en voz baja, diciendo que eso no podía quedar así, que había que impugnar, que seguro había trampa. Yo escuchaba todo a lo lejos, como si no estuviera presente,
como si solo fuera una observadora. Nadie se atrevía a dirigirme la palabra, pero sentía las miradas, cargadas de rabia, de incomodidad, de algo que ya no podían esconder. Quise decir algo, aclarar que yo no sabía nada, que aquella carta también me había sorprendido, pero no pude. Había algo sagrado en ese silencio que no quise romper. Cuando el notario dio por concluido el acto, me levanté despacio, cuidando cada movimiento como si pisara hielo fino. Crucé el pasillo sin mirar atrás, dejando que las voces quedaran atrás como un eco lejano. Ya fuera, el frío me golpeó la cara y me hizo cerrar los ojos por un instante, solo para respirar mejor. No sentía felicidad, tampoco alivio del todo, era una mezcla extraña entre tristeza, vértigo y algo parecido a dignidad. Saqué el móvil, pensé en llamar a alguien, pero volví a guardarlo sin marcar. Necesitaba silencio, distancia, y un poco de tiempo para procesar todo lo que acababa de ocurrir. Y mientras abría el coche con las llaves en la mano, supe, sin lugar a dudas, que mi vida acababa de cambiar para siempre. No habían pasado ni 2 horas desde la lectura del testamento, cuando Javier me llamó al móvil desde un número oculto. No contesté. Me temblaban las manos solo de verlo en la pantalla. Al poco rato, empezó a llegarme una lluvia de mensajes, cada uno más agresivo que el anterior. Me llamaba traidora, aprovechada, incluso insinuó que yo había manipulado a su padre en sus últimos días. No entendía nada, porque yo apenas había hablado con don Manuel desde hacía meses. Pero en su cabeza, todo tenía que tener una explicación, y esa explicación no podía ser otra que mi culpa. Esa misma noche, apareció en el portal de mi edificio. Tocó el timbre insistentemente, sin importarle la hora ni los vecinos. Me asomé por la mirilla y lo vi, fuera de sí, con el rostro rojo y los ojos desbordados de rabia. No abrí. Preferí llamar a una vecina, que vino a acompañarme hasta que él se fue, dando gritos por la escalera. Me senté en el sofá con el corazón acelerado, sintiendo una mezcla de miedo, tristeza y algo parecido al alivio. Javier siempre había sido impulsivo, pero nunca le había visto tan fuera de control. Era como si se estuviera cayendo a pedazos, y yo ya no estaba ahí para sostenerlo. Al día siguiente, supe por una amiga en común que había ido a casa de su hermana gritando que lo habían despojado de todo. Que su padre lo había traicionado, que yo era una interesada, y que pensaba ir a los tribunales. La familia estaba dividida, algunos querían apoyarlo, otros empezaban a alejarse de ese escándalo. Yo, por mi parte, decidí guardar silencio. No di entrevistas, no respondí a mensajes, no publiqué nada en redes. Había aprendido a no alimentar incendios ajenos. Y, aunque por dentro me dolía, sabía que a veces el silencio era la única forma de proteger lo poco que aún quedaba entero. 2 días después de aquel caos, recibí una llamada del despacho del notario. Querían que pasara a recoger los documentos oficiales de la herencia y firmara el acta de aceptación. Fui sola, con un nudo en el estómago, sin saber exactamente qué estaba a punto de asumir. Al llegar, me entregaron una carpeta gruesa con el desglose completo de los bienes. La casa de campo en Ávila, una cuenta bancaria con más de 200.000 euros, y el 40% de las acciones de la empresa familiar. Lo leí todo en silencio, con las manos frías y el corazón inquieto. Aquello no era solo dinero, era una vida entera que alguien, sin avisar, me había puesto en las manos. Una vida que ni siquiera sabía si quería. Volví a casa caminando despacio, con la carpeta apretada contra el pecho. La calle parecía la misma de siempre, pero yo ya no era la misma. Entré en el salón, me senté en el suelo y abrí de nuevo los papeles, uno por uno, intentando entender qué significaba todo aquello. La casa, recordé, era antigua, pero hermosa. Había pasado delante de ella alguna vez, aunque sin imaginar que un día me pertenecería. Las cuentas estaban intactas, sin movimientos recientes. Y las acciones,
Esas eran otra historia. Formaban parte de la empresa familiar que Javier aún dirigía. Solo entonces comprendí el verdadero alcance del conflicto que se avecinaba. Podía vender mi parte, mantenerla o simplemente quedarme al margen. Pero cualquier decisión que tomara iba a tener consecuencias. Javier no soportaría que yo tuviera voz en una empresa que siempre consideró suya por derecho. Sabía que su orgullo no iba a permitirlo. Aún así, no quise tomar ninguna decisión impulsiva. Guardé los documentos, me hice una infusión, y me senté junto a la ventana a observar la lluvia que empezaba a caer sobre Madrid. En ese momento, entendí que, aunque me habían dado una fortuna, lo que realmente me habían entregado era una libertad que jamás había tenido. Y esa libertad, también daba miedo. Volver al piso que compartíamos fue una de las experiencias más frías que recuerdo. No había nadie, pero el silencio pesaba tanto como si todas las discusiones no dichas flotaran por el pasillo. Me quité los zapatos en la entrada, como hacía siempre, aunque esa vez ya no me sentía en casa. Caminé despacio hasta el dormitorio, abrí el armario y empecé a sacar mi ropa, pieza por pieza, como si cada prenda tuviera un recuerdo pegado. No, lloré. Ya no quedaban lágrimas para ese lugar. Solo quería terminar, cerrar la puerta y no mirar atrás. Guardé mis cosas en 2 maletas medianas, sin orden, sin pensar demasiado. Cogí también algunos libros, una manta que me había regalado mi madre, y un marco con una foto antigua que, por extraño que parezca, aún me gustaba. No dejé nota, no dejé rastro. Javier no merecía ninguna explicación. Dejé las llaves sobre la mesa de la cocina, exactamente donde él las encontraría. Me detuve un segundo antes de salir, respirando el olor de un hogar que ya no era mío. Y al cerrar la puerta, sentí que algo dentro de mí se rompía, pero también que algo empezaba. Llamé un taxi, bajé las escaleras con las maletas en silencio y no miré hacia atrás ni una sola vez. Durante el trayecto, no hablé con el conductor. Me limité a mirar por la ventana mientras Madrid pasaba, gris y ajena, como si ya no tuviera nada que ver conmigo. No sabía a dónde iba exactamente. Solo sabía que no podía quedarme donde estaba. A veces, marcharse no es una elección valiente, sino la única salida posible. Y aunque el miedo me apretaba el pecho, por primera vez en años, no me sentía atrapada. Me sentía libre. Confundida, sí, pero libre. Llegué a Ávila al atardecer, cuando las montañas empezaban a teñirse de violeta. El taxi me dejó frente a la verja oxidada de la casa, y el conductor esperó a que encendiera la luz antes de marcharse. El jardín, repleto de hierbajos, tenía, aún así, un aire acogedor dentro de su abandono. Empujé la puerta principal, y un olor a madera cerrada me envolvió, denso pero prometedor. Con la linterna del móvil, iluminé los suelos de barro cocido y las vigas robustas en el techo. No era un palacio, pero sentí, sin saber muy bien por qué, que aquel lugar me había estado esperando. Dejé las maletas en el salón y, por primera vez en mucho tiempo, respiré sin prisa. A la mañana siguiente, me até el pelo y abrí de par en par todas las ventanas, dejando entrar el aire frío de la sierra. Empecé a barrer el polvo, a despejar telarañas y a airear alfombras que olían a pasado. Cada gesto me recordaba que la casa y yo compartíamos una urgente necesidad de renovación. Encontré un viejo transistor y, para mi sorpresa, seguía funcionando. Sonó una canción de Sabina que me arrancó una sonrisa involuntaria. Limpiar al ritmo de esa música me devolvió una energía que creía perdida, como si el cuerpo recordara que también puede sentirse útil. El esfuerzo físico acalló las voces interiores, esas que repetían dudas y culpas sin descanso. Al caer la tarde, me descubrí extenuada, cubierta de polvo, y, aún así, extrañamente satisfecha. Esa noche, encendí la chimenea, preparé una sopa sencilla y me senté en silencio frente al fuego, arropada por una manta.
Repasé los últimos días y, por primera vez, no me vi como víctima, sino como protagonista de mi propia historia. Recordé las palabras de la carta de don Manuel y entendí que aquel legado era algo más que dinero o ladrillos. Era una invitación a reconstruirme, a demostrar que podía empezar de cero sin pedir permiso a nadie. Afuera, el viento golpeaba las contraventanas, pero dentro solo se oía el crepitar de la leña y un futuro aún sin escribir. Cerré los ojos, dejé que el cansancio me arrullara y, justo antes de dormirme, supe que el día siguiente sería mejor. Por fin, a kilómetros de todo, me sentí, de verdad, en casa. A los pocos días de instalarme, decidí revisar los armarios empotrados del piso de arriba, donde aún quedaban cajas acumuladas desde hacía años. La mayoría contenían papeles viejos, recibos de luz, carpetas amarillentas, pero una de ellas, más pequeña, estaba cerrada con una cinta roja. La abrí con cuidado, y lo primero que encontré fue un cuaderno de tapas duras, gastado por el tiempo. Dentro, la letra de don Manuel aparecía con trazo firme, ordenado, casi militar. Eran notas personales, reflexiones, algunas casi confesiones que nunca imaginé que él pudiera escribir. Empecé a leer, con el corazón acelerado y una extraña mezcla de temor y curiosidad. Y, poco a poco, esa letra severa empezó a contarme cosas que nadie más sabía. Había páginas donde hablaba de Javier, de su carácter impulsivo, de decisiones que nunca compartió, pero que aceptó por amor de padre. En otras, se refería a la familia como una estructura frágil mantenida por silencios, y me estremeció reconocerme en esas palabras. Y luego, más adelante, hablaba de mí. Decía que al principio me había visto como una figura extraña, una presencia que no encajaba con lo que él imaginaba para su hijo. Pero que, con el tiempo, había observado mi forma de mirar, de callar y de soportar sin una queja lo que otros no habrían aguantado ni una semana. Reconocía que se había equivocado, y que nunca encontró el momento de pedirme perdón. Aquella frase me hizo cerrar el cuaderno y quedarme en silencio, mirando por la ventana. Pasé horas sentada en el suelo, con el cuaderno en las manos, sintiendo que el pasado me hablaba desde un lugar más honesto que en vida. Don Manuel, el hombre rígido, el suegro distante, había dejado por escrito lo que jamás se atrevió a decirme en persona. Y eso, aunque no borraba el daño, sí me devolvía una parte de mí que pensé que se había perdido. No era una redención, pero era un gesto humano. Un puente entre lo que fui y lo que estaba empezando a ser. Volví a guardar el cuaderno, lo envolví con la cinta roja y lo escondí en el cajón de mi mesilla. Porque, aunque esas palabras no estaban dirigidas a nadie más, para mí lo cambiaban todo. Me acosté esa noche sabiendo que, de algún modo, había recibido un último abrazo. Las primeras semanas en la casa fueron tranquilas por fuera, pero intensas por dentro. El silencio, que al principio me pareció un alivio, empezó a convertirse en una presencia constante, a veces amable y otras veces sofocante. No había nadie con quien comentar el desayuno, ni una voz al otro lado de la mesa, ni pasos en el pasillo. Solo yo, el crujir de la madera, y el eco de mis propios pensamientos. A veces encendía la radio solo para escuchar voces humanas, aunque no dijeran nada que me interesara. Otras veces hablaba en voz alta conmigo misma, como si intentara no desaparecer en medio de tanto vacío. Aprender a estar sola, de verdad, fue más difícil de lo que imaginaba. Las noches eran lo más duro. Cerraba las ventanas, bajaba las luces y me preparaba una cena ligera, pero el silencio se hacía más pesado. Echaba de menos incluso las discusiones con Javier, porque al menos me hacían sentir que alguien más existía a mi alrededor. Pero en esa casa, solo estaba yo, y mis recuerdos. Volvían con fuerza, las cenas en las que él no llegaba, las veces que fingí no saber, los días en los que lloraba en el baño para no molestar. Me di cuenta de cuánto me había apagado sin darme cuenta, de cómo me fui anulando para no incomodar. La soledad me ponía frente al espejo sin filtros ni excusas. Y mirar lo que había quedado de mí,
dolía. Poco a poco, sin embargo, empecé a aceptar esa soledad como parte del proceso. No era castigo, era limpieza. Me obligaba a hacerme preguntas, a enfrentar verdades que había escondido bajo capas de rutina. Empecé a escribir en un cuaderno viejo que encontré en uno de los cajones, sin pensar demasiado, solo dejando salir lo que necesitaba salir. A veces escribía frases sueltas, otras veces cartas que nunca enviaría. Había rabia, sí, pero también gratitud. Porque al final, ese silencio que tanto temía, fue el único que me escuchó de verdad, y no me interrumpió nunca. Una mañana, mientras barría las hojas secas del porche, se me cruzó una idea que al principio sonó absurda. Miré la casa, su estructura sólida, sus estancias amplias, la tranquilidad del entorno, y pensé, ¿y si la convierto en una casa rural? El turismo en la zona estaba creciendo, y esa casa, con un poco de trabajo, podía tener encanto. No tenía experiencia en hostelería, ni contactos, ni un plan concreto, pero algo dentro de mí se encendió. Era la primera vez en mucho tiempo que pensaba en el futuro sin miedo, con una ilusión genuina. Me senté en el escalón de la entrada con una libreta y empecé a anotar ideas, como si de repente el cerebro necesitara desahogarse. No sabía si funcionaría, pero tenía algo mejor que certezas, tenía ganas. Esa misma tarde busqué información en internet, leí artículos, vi vídeos y me empapé de todo lo que encontraba sobre alojamientos rurales. Cuanto más leía, más convencida estaba de que esa casa no era una carga, sino una oportunidad. Comencé por lo básico, hacer un inventario, evaluar lo que podía aprovechar y lo que había que cambiar. Anoté presupuestos aproximados, creé una lista de tareas y marqué prioridades. La idea me mantenía ocupada, concentrada, con la mente lejos del pasado. Por primera vez desde que llegué, empecé a moverme con propósito, no solo para sobrevivir, sino para construir algo mío. Y aunque aún no había contado a nadie mi plan, ya lo sentía real. Era el inicio de algo nuevo, y solo dependía de mí. A la mañana siguiente me acerqué al ayuntamiento para informarme sobre licencias y trámites necesarios. Me atendieron con amabilidad y me explicaron los pasos con claridad, algo que me dio aún más confianza. Al volver a casa, abrí todas las ventanas y dejé entrar el sol como símbolo de lo que quería empezar. Empecé a limpiar a fondo cada habitación, no solo para preparar la casa, sino también para sacar de mí todo lo que ya no me servía. Cada vez que movía un mueble, sentía que abría espacio también en mi interior. Aquella casa ya no era un refugio, era un proyecto. Y por primera vez, no trabajaba para otros, ni para complacer, ni para aguantar. Esta vez, era para mí. Esa misma semana, buscando recursos en línea, encontré un curso de gestión de alojamientos turísticos que empezaba en pocos días. Era completamente a distancia, con clases grabadas y tutores disponibles por correo. Dudé durante unas horas, me asaltaron inseguridades, pero al final decidí que ya era hora de apostar por mí. Me matriculé esa misma noche, con el portátil sobre las rodillas y el corazón palpitando como si hubiera dado un salto al vacío. Al recibir el correo de confirmación, sonreí como una niña que guarda un secreto. Ya no era solo limpiar paredes o mover muebles, ahora empezaba a construir desde el conocimiento. Y eso me devolvía una confianza que creía enterrada. Organizaba mis días de forma estricta, por la mañana estudiaba, por la tarde reformaba, y por la noche, escribía en mi cuaderno todo lo que iba sintiendo. El curso era exigente, pero apasionante. Aprendí a hacer presupuestos, a entender normativas, a pensar en marketing digital. Cada concepto nuevo me hacía sentir más preparada, más capaz. En el foro del curso conocí a otras mujeres que también estaban empezando desde cero, y nos dábamos ánimo en mensajes breves, pero sinceros. Me gustaba esa sensación de no estar sola del todo, de formar parte de algo que iba más allá de mis paredes. Por fin, no solo estaba sobreviviendo, estaba aprendiendo a prosperar.
Claro que no todo era fácil. Había días en los que me sentía desbordada, en los que dudaba de cada decisión, en los que el cansancio se mezclaba con la nostalgia. A veces, bastaba un olor, una canción, o el sonido del viento entre los árboles para que una lágrima se me escapara sin aviso. Pero luego me secaba los ojos, volvía al escritorio y repasaba la lección del día. Aquello no era solo un curso, era una forma de reconstruirme desde adentro. Cada clase, cada idea, cada palabra escrita me estaba enseñando algo más importante que gestionar una casa rural, me estaba enseñando a creer de nuevo en mí. Y eso, sin duda, era lo más valioso que estaba ganando. Habían pasado casi 3 meses desde que llegué a Ávila cuando recibí la notificación de mi primera reserva. Era una pareja francesa que buscaba un sitio tranquilo para pasar el fin de semana. Al leer el mensaje, me quedé inmóvil unos segundos, como si no pudiera creer que de verdad alguien hubiera elegido mi casa. Respondí con formalidad, aunque las manos me temblaban mientras tecleaba. Me pasé la tarde revisando todo, sábanas limpias, bombillas funcionando, el baño impecable. Preparé una cesta con pan local, queso y mermelada casera, queriendo que su estancia fuera especial. Y esa noche, al acostarme, sentí que algo nuevo estaba a punto de comenzar. Llegaron un viernes por la tarde, sonrientes, educados, con mochilas al hombro y muchas ganas de desconectar. Les abrí la puerta con una mezcla de orgullo y nerviosismo, intentando parecer natural mientras les explicaba cada rincón de la casa. Me escuchaban con atención y hacían preguntas amables, como si ya intuyeran que aquello significaba mucho más para mí de lo que parecía. Cuando subieron a instalarse, cerré la puerta del recibidor y me apoyé contra la pared, dejando escapar un suspiro que llevaba meses guardado. No había sido fácil, pero había valido la pena. Esa casa, que un día heredé sin entender por qué, ahora tenía un propósito. Y yo, una dirección hacia donde caminar. El domingo, antes de marcharse, me dejaron una nota escrita a mano que decía: «Gracias por cuidarnos como si fuéramos familia. Volveremos». Me costó contener las lágrimas. Guardé esa nota entre las páginas de mi cuaderno, como un recordatorio silencioso de que todo estaba empezando a encajar. Esa semana llegaron otras 2 solicitudes, y de pronto, mi calendario ya tenía colores, fechas, nombres. La casa se llenaba de voces nuevas, de historias breves pero cálidas, y yo me convertía, poco a poco, en algo más que la mujer que fue traicionada. Me estaba convirtiendo en anfitriona, en emprendedora, y, sobre todo, en alguien que volvía a creer en sí misma. Desde que alojé a la pareja francesa, el pueblo empezó a fijarse en aquella casa que llevaba años cerrada. Los vecinos me saludaban desde la acera, curiosos por saber quién era esa madrileña que había devuelto la vida a la finca. Una mañana, doña Pilar, la dueña del Ultramarinos, me trajo un tarro de miel y me pidió que lo usara en los desayunos de mis huéspedes. Luego vino Ángel, el panadero, ofreciéndose a hornear hogazas especiales para mis cestas de bienvenida. Sentí, por primera vez, que pertenecía a la comunidad, no como forastera, sino como alguien útil. Ese reconocimiento silencioso me llenaba más que cualquier reseña en internet, porque me demostraba que el trabajo, poco a poco, estaba echando raíces allí donde menos lo esperaba. Para agradecer su confianza, decidí contratar mano de obra local para las reformas que aún quedaban pendientes. Llamé a Rubén, un carpintero que había aprendido el oficio de su abuelo, y juntos restauramos las contraventanas azules que daban al jardín. También pedí consejo a Marisa, la florista, para replantar la rosaleda que el tiempo había dejado mustia. Cada proyecto se convirtió en una conversación, en un intercambio de historias y risas que llenaban la casa de energía nueva. Cuando colgamos el último cuadro en la escalera, Rubén comentó, medio en broma, que ahora la casa parecía sonreír. Reí con él, convencida de que la madera, igual que las personas, agradece el cariño recibido. Y comprendí que mi éxito no dependía solo de reservas, sino de esos lazos que empezaban a tejerse con naturalidad.
A finales de mes, el ayuntamiento celebró la feria de otoño y me invitaron a montar un puesto con productos de la casa. Preparé pequeños tarros de mermelada, fichas informativas y unas tarjetas sencillas con el nombre La Casa de Carmen. El día de la feria, el alcalde se acercó, probó la miel con queso y me preguntó si aceptaría aparecer en la web turística del municipio. Dije que sí, con una mezcla de pudor y satisfacción, mientras la banda tocaba pasodobles en la plaza iluminada. Al anochecer, regresé caminando entre luces festivas, convencida de que aquella invitación era un abrazo colectivo. Guardé la caja con los tarros que sobraron y subí la colina hacia mi casa, casi plateada bajo la luna de noviembre. Pensé que, sin planearlo, estaba levantando algo mucho más grande que un negocio, estaba construyendo, por fin, un hogar. Una mañana de diciembre, mientras preparaba café en la cocina, recibí un correo con el asunto en mayúsculas: demanda de divorcio Javier Domínguez. Me quedé helada. No por sorpresa, sino por la frialdad con la que había decidido comunicarlo. Lo abrí con calma, respirando hondo, y vi el documento escaneado. Solicitaba el divorcio formal, la disolución de bienes y, para mi incredulidad, una compensación económica. Decía que el testamento había alterado el equilibrio matrimonial, y que tenía derecho a una parte de lo que ahora yo poseía. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y una especie de burla amarga. Después de todo lo que había pasado, aún tenía la cara de reclamar algo que jamás construyó conmigo. Cerré el portátil, me serví el café y me senté a pensar en silencio. Al día siguiente, concerté una cita con una abogada local, recomendada por uno de los vecinos del pueblo. Me recibió en un despacho cálido, con una voz serena y una mirada firme que me transmitió confianza desde el primer minuto. Le conté todo, desde la herencia hasta el abandono emocional, pasando por los mensajes agresivos y los intentos de intimidación. Escuchó sin interrumpir, tomando notas con calma, y al terminar, solo dijo: no se preocupe, Carmen. Tiene todas las de ganar. Por primera vez, alguien me hablaba con claridad y sin paternalismo. Firmé los documentos de respuesta y, al salir del despacho, sentí que algo se cerraba por dentro. No era solo un matrimonio, era un ciclo completo, y esta vez, el punto final lo ponía yo. Durante las semanas siguientes, Javier intentó llamar, insistir, incluso manipular con palabras que antes me habrían roto por dentro. Pero ya no era la misma. Respondía con silencio, con firmeza, con dignidad. Cuando llegó la fecha de la audiencia, ni siquiera quise desplazarme a Madrid. Mi abogada me representó, y al poco tiempo recibí la notificación oficial: el divorcio estaba concedido, y no tendría derecho a un solo euro. Me temblaban las manos al leerlo, pero esta vez no por miedo, sino por la certeza de haber hecho lo correcto. Guardé el documento en una carpeta azul, lo metí en un cajón, y cerré con llave. Porque algunas heridas, aunque sanen, merecen ser guardadas lejos de la vista, y del corazón. A los pocos días de firmarse el divorcio, empezaron a llegar los mensajes de la familia de Javier. No eran insultos directos, pero sí palabras cargadas de veneno disfrazadas de cortesía. No esperábamos eso de ti, Carmen. Tu casa era también parte de nuestra historia. Don Manuel no estaba en su sano juicio. Leí cada uno sin responder, intentando no dejar que me afectaran. Pero cada frase se me clavaba como una espina. Me dolía que, aun después de todo, siguieran viéndome como una intrusa. Como si mi único valor hubiera sido quedarme callada mientras los demás hacían y deshacían a su antojo. Un día, fue la propia hermana de Javier quien me llamó. Me dijo, sin rodeos, que estaba destruyendo lo que quedaba de la familia, y que aún estaba a tiempo de hacer lo correcto. Le pregunté, con voz tranquila, qué entendía ella por correcto. Su respuesta fue que devolviera la casa, o al menos las acciones de la empresa, que nunca debieron ser mías. Le colgué sin decir una palabra más. Me quedé mirando el teléfono unos segundos, con el corazón en la garganta,
pero sin una sola lágrima. Ya no estaba dispuesta a cargar con culpas que no me pertenecían. No había robado nada, solo estaba ocupando el lugar que otro me cedió con plena conciencia. A partir de entonces, tomé una decisión firme: pondría límites. Bloqueé los números que insistían, silencié los correos y borré los mensajes sin abrirlos. No necesitaba explicaciones, ni disculpas, ni reconciliaciones forzadas. Necesitaba paz. Había pasado demasiados años intentando agradar, buscando aprobación en lugares donde solo recibía juicio. Y ahora que por fin empezaba a construirme desde la verdad, no iba a permitir que me empujaran de nuevo al pasado. Cerré puertas con firmeza, no con rencor, sino con amor propio. Porque no siempre es valentía quedarse, a veces, lo más valiente es alejarse sin ruido. Fue un sábado por la tarde, justo cuando acababa de cambiar las sábanas de la habitación de invitados, cuando escuché el sonido de un motor pararse frente a la casa. Pensé que era una nueva reserva anticipada, así que me acerqué con una sonrisa preparada, pero al abrir la puerta, me encontré con un desconocido. Llevaba una chaqueta de lana clara, el pelo entrecano y unos ojos serenos, cansados pero cálidos. Se llamaba Tomás, y me explicó que su coche se había averiado al bajar por la curva del molino, y que necesitaba un sitio donde pasar la noche. Dudé unos segundos, pero algo en su forma de hablar, pausada y educada, me tranquilizó. Le ofrecí pasar, le preparé un té, y mientras él hacía la llamada a la grúa, yo le observaba, sin saber por qué, con una curiosidad que hacía tiempo no sentía. Durante la cena hablamos de todo y de nada, de libros, de ciudades, de cómo el silencio a veces cura más que cualquier palabra. Tomás era ingeniero jubilado, viudo desde hacía 3 años, y vivía en Madrid, aunque solía perderse por pueblos pequeños buscando tranquilidad. Me escuchaba sin prisas, sin interrumpir, con una atención que no recordaba haber recibido desde hacía mucho. Yo, que solía tener miedo a los silencios incómodos, esa noche me sentí en paz con ellos. Era como si el tiempo dentro de aquella casa hubiera cambiado de ritmo. Cuando se hizo tarde, le ofrecí la habitación del altillo, la más cálida. Aceptó con gratitud, y al subir la escalera, me deseó buenas noches con una sonrisa sincera que me dejó pensativa durante horas. A la mañana siguiente, desayunamos juntos en el porche, bajo una manta ligera y con tazas humeantes entre las manos. La grúa llegó poco después, pero Tomás no se marchó de inmediato. Paseó por el jardín, preguntó por las flores, tocó la madera restaurada de las contraventanas. Al despedirse, me dio las gracias por la hospitalidad y me dijo que no era solo el lugar lo que calmaba, era la forma en que lo habitaba. Me quedé de pie en la entrada, observando cómo se alejaba por el camino de tierra. No era una historia de amor, ni una promesa, ni siquiera una expectativa. Pero algo en ese encuentro me había removido suavemente por dentro, como si la vida me susurrara que aún quedaban capítulos nuevos por escribir. Y yo, estaba dispuesta a escuchar. Pasaron 2 semanas antes de volver a saber de Tomás, tiempo en el que la casa siguió recibiendo huéspedes y yo seguí dedicada a mis reformas, pero su breve visita se mantenía en un rincón de mi memoria, como un libro abierto que esperara ser terminado. Una tarde gris, mientras contestaba correos, sonó el teléfono fijo, y al descolgar, reconocí enseguida su voz pausada, preguntando si aún quedaba una habitación libre, porque necesitaba escapar de la ciudad durante unos días. Llegó con una pequeña maleta y una bolsa de naranjas, diciendo que nada cura mejor el cansancio que el olor a fruta recién pelada, y yo reí con la espontaneidad que creía perdida. Aquella noche, después de que los demás huéspedes se retiraran, nos sentamos en la cocina, entre el crujido de la leña y el vapor del té de menta, y empezamos a hablar sin máscaras, intercalando confidencias y silencios cómodos, como si la confianza hubiera estado allí mucho antes de presentarnos. Me contó cómo la soledad le pesaba algunas mañanas, y yo confesé que todavía me dolían las heridas que no se ven, pero que había encontrado en aquellas paredes una forma de coserme. Él escuchaba sin juzgar, asentía,
y de vez en cuando dibujaba con el dedo círculos sobre la mesa, como marcando el ritmo de una canción que solo él oía. Cuando el reloj dio la medianoche, comprendí que no hacía falta nada heroico para sentirse acompañada, bastaba con ser escuchada de verdad, y aquel descubrimiento me reconcilió un poco más con la vida. Esa mañana, mientras colgaba las sábanas al sol, me sorprendí sonriendo sin motivo. No era una sonrisa forzada ni un gesto de cortesía, era una sonrisa de dentro hacia afuera. Hacía mucho que no sentía algo así, tan simple y tan real al mismo tiempo. Me detuve unos segundos, con las pinzas aún en la mano, y cerré los ojos para saborear ese instante como quien guarda un secreto. El aire olía a lavanda y a pan recién hecho, y por primera vez no tenía miedo al futuro. No esperaba nada concreto, pero tampoco temía lo que viniera. Era como si mi cuerpo, después de tanto, al fin reconociera que estaba en paz. Tomás seguía alojado en la casa, ayudando con cosas pequeñas y compartiendo silencio sin imponer palabras. A veces desayunábamos juntos, sin hablar demasiado, solo disfrutando del sonido de los pájaros o de la radio encendida bajito en la cocina. Él respetaba mi espacio, y yo el suyo, como si ambos entendiéramos que lo nuestro no necesitaba etiquetas ni promesas. No hablábamos del pasado, ni del dolor, ni del miedo, solo de la hora, que era más que suficiente. Un día me trajo un ramo de flores silvestres, sin nota, sin explicación. Lo dejó en la mesa de madera del comedor, y yo lo coloqué en un jarrón sin decir nada. Pero esa noche, al acostarme, volví a sonreír con esa misma verdad tranquila que tanto me costó recuperar. No era amor de novela, ni pasión desbordada, era algo más sereno, más maduro, más libre. Un afecto sin urgencias, sin heridas abiertas ni exigencias disfrazadas de cariño. Con él, me sentía yo misma, sin esfuerzo, sin necesidad de fingir fuerza o esconder mis grietas. Y lo más curioso era que él parecía entenderlas sin que yo tuviera que explicarlas. Había algo profundamente reparador en compartir la vida así, desde lo simple, desde lo cotidiano. Y aunque no sabía si aquello crecería o si simplemente pasaría como una estación más, ya no me importaba. Porque había recuperado algo que creía perdido para siempre, la capacidad de sonreír, y que esa sonrisa fuera de verdad. Eran las 11 de la mañana cuando escuché el timbre de la puerta. Pensé que era algún huésped nuevo o quizá el cartero, pero al abrir, me encontré con alguien que no esperaba volver a ver. Era Javier. Iba vestido con un traje arrugado, ojeroso, más delgado que antes, y con una expresión que no supe descifrar del todo. Me quedé helada unos segundos, sin saber si cerrar la puerta o invitarle a pasar. Él me miró, bajó los ojos y dijo: «Solo necesito 5 minutos, y después me voy». Dudé, pero algo dentro de mí quería escuchar lo que venía a decir. Así que, en silencio, le hice un gesto para que entrara. Nos sentamos en la sala, cada uno en un extremo del sofá, como si una frontera invisible nos separara. Javier no venía a reclamar ni a gritar, al contrario, parecía agotado, como si hubiera dejado atrás toda la rabia. Me confesó que su hermana había cortado relación con él, que muchos amigos se habían alejado y que, en el fondo, sabía que su padre tenía motivos para tomar aquella decisión. No pidió perdón con palabras, pero su voz temblaba al reconocer que había destruido muchas cosas con su orgullo. Dijo que había tocado fondo y que ahora solo buscaba empezar de nuevo, aunque no supiera cómo. Yo lo escuché en silencio, sin interrumpir, sin juzgar, solo respirando despacio para no volver a quebrarme. Cuando terminó, se levantó despacio, me agradeció por no haberle cerrado la puerta y se marchó. No intentó abrazarme, no pidió nada más. Solo se fue, con la cabeza un poco más baja pero el paso más firme. Cerré la puerta despacio, me apoyé en ella y solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. No sentí odio, ni alivio, ni alegría. Solo una calma triste, como quien pone punto final a un capítulo que dolió demasiado. En ese momento supe que mi historia con Javier ya no era un nudo en mi vida,
era simplemente parte del pasado. Y el futuro, por fin, volvía a estar solo en mis manos. Una tarde, mientras ordenaba los libros antiguos que don Manuel había dejado en una caja olvidada en el desván, encontré algo inesperado. Era un ejemplar desgastado de El Quijote, con las esquinas dobladas y el lomo agrietado. Al abrirlo, una hoja doblada cayó al suelo. La desplegué con cuidado, y al leer las primeras líneas, supe que era una carta escrita por él, con su puño y letra. Estaba dirigida a mí. Mis manos temblaban, y sentí un nudo en la garganta antes siquiera de terminar el primer párrafo. No podía entender por qué esa carta estaba ahí, oculta, como si hubiera querido que la encontrara solo cuando estuviera lista. Me senté en el suelo, con la carta entre las manos, y comencé a leer despacio. En la carta, don Manuel hablaba de remordimientos, de errores pasados, y de cosas que nunca se atrevió a decir en vida. Confesaba que al principio me había juzgado mal, por prejuicio, por orgullo, por no querer aceptar que su hijo había elegido a alguien que no encajaba en sus moldes. Pero, con el tiempo, había aprendido a observarme desde el silencio, viendo mi paciencia, mi integridad, mi forma de cuidar sin pedir nada a cambio. Admitía que le costaba expresar afecto, y que se arrepentía profundamente de no haberme agradecido antes. Decía que, al incluirme en el testamento, no quería castigar a Javier, sino reconocer lo que yo había sido, la única que se quedó cuando todo se derrumbaba. Y cerraba con una frase que me hizo llorar: gracias por haber sido familia, incluso cuando yo no supe serlo. Doblé la carta con las manos húmedas de lágrimas y la guardé de nuevo entre las páginas del libro, donde sabía que siempre podría volver a encontrarla. Me quedé un rato allí, sentada, escuchando el silencio de la casa, con el corazón lleno de cosas que no sabía cómo nombrar. No era perdón, ni victoria, ni tristeza. Era algo más profundo, más suave, como una paz que se instala sin pedir permiso. Esa carta no cambiaba el pasado, pero me reconciliaba con él. Ya no necesitaba más explicaciones. A veces, lo que no se dijo en vida llega justo cuando el alma está lista para entenderlo. Y yo, por primera vez, sentí que todo había valido la pena. A la mañana siguiente, mientras revisaba las reservas con una taza de café humeante entre las manos, apareció un correo con asunto inusual: Programa Nacional de Turismo Rural Selección Especial. Lo abrí sin demasiadas expectativas, pero, a medida que leía, empecé a sentir un cosquilleo de incredulidad en el estómago. Un equipo de periodistas y fotógrafos recorrería los alojamientos con mejor acogida del año, y la casa de Carmen figuraba en la lista. Me pedían permiso para pasar un fin de semana, entrevistarme y realizar un reportaje que se publicaría en varios medios. Parpadeé un par de veces, como si eso bastara para confirmar que no era un error. Luego respiré hondo y sonreí, sorprendida de lo lejos que habían llegado aquellas paredes saneadas con mis propias manos. La noticia corrió por el pueblo más rápido que la brisa entre los castaños. Doña Pilar me abrazó en la tienda, celebrando el reconocimiento como si fuera suyo. Rubén prometió pulir las barandillas antes de la visita, y Marisa apareció con un ramo de flores frescas para la entrada. Sentí un nudo dulce en la garganta al ver cómo cada uno aportaba algo sin que yo lo pidiera. Tomás, que escuchaba atento, me guiñó un ojo y dijo que ya estaba buscando recetas para sorprender a los periodistas con un desayuno inolvidable. Nadie hablaba de dinero ni de beneficios, hablaban de orgullo compartido, de pertenencia, de ese nosotros que empezaba a latir entre las piedras viejas y el futuro por escribir. Esa noche, sentada en el porche con la manta sobre las piernas, pensé en lo irónico que era todo. Hacía un año, mi vida se derrumbaba entre infidelidades y silencios. Ahora, mi nombre aparecía en un programa nacional gracias a la misma casa que heredé como último acto de justicia. Miré el cielo despejado, sentí el aire frío de la sierra y comprendí que el reconocimiento no era solo externo. Era yo aceptando que merecía esa luz, que podía sostenerla sin miedo a que se apagara. Cerré los ojos,
dejé que el silencio me envolviera, y, antes de entrar, susurré gracias, a la casa, al pueblo, a don Manuel y sobre todo, a la mujer en la que, sin darme cuenta, me había convertido. Una semana antes de la llegada del equipo de periodistas, la puerta volvió a sonar con insistencia. Pensé que sería Rubén con las barandillas, pero al abrir me encontré con Lucía, la antigua amante de Javier. Llevaba un abrigo caro, los ojos enrojecidos y un sobremanila estrechado contra el pecho. No tuvo que presentarse porque el pasado, reconocible, atravesó el aire como un olor viejo, imposible de ignorar. Me pidió hablar dentro, aseguró que no tardaría y aunque dudé, sentí que ya no le temía a nada. La conduje al salón, le ofrecí agua, que rechazó con un movimiento brusco, y me quedé de pie, expectante mientras respiraba hondo. Bajaba la mirada al sobre y comenzaba a explicar, con voz quebrada, por qué había venido. Contó que la familia se había fracturado, que Javier la culpaba de todo y que ahora vivían separados. Mientras hablaba, su prepotencia habitual había desaparecido, sustituida por una fragilidad casi conmovedora. Dijo que necesitaba entregarme aquel sobre, un documento donde Javier renunciaba a cualquier recurso legal contra mí, y que tras la carta de su padre y la audiencia perdida, comprendió que seguir luchando sería inútil y costoso. Lucía intentó justificarse, habló de promesas rotas, de un amor que nunca fue amor, de un futuro que se evaporó. No buscaba perdón, afirmó, pero sí cerrar un capítulo que le estaba pesando tanto como a mí me había pesado el suyo. Extendí la mano. Tomé el sobre y asentí en silencio, sin ofrecer juicios ni consuelo, solo una escucha que cerraba cicatrices. Cuando se marchó, quedé con el sobre en la mano, sin prisa por abrirlo, respirando la calma densa que dejó su partida. Lo abrí en la cocina junto a la ventana, donde el viento movía las cortinas, como si también quisiera leer. Leí la renuncia firmada ante notario y sentí como un último nudo se deshacía dentro del pecho, ligero y definitivo. Quemé una copia antigua de la demanda en la chimenea, dejando que las cenizas volaran hacia la noche clara. Después salí al porche. Tomás estaba podando las hortensias y levantó la vista al verme sonriente y libre. Le conté lo ocurrido con pocas palabras y él soltó las tijeras, me abrazó sin decir nada, respetando el silencio. Allí, en medio del jardín iluminado por la luna temprana, comprendí que el pasado, por fin, había aprendido a quedarse atrás. Los meses siguientes fueron de reconstrucción silenciosa, sin prisa, sin mirar atrás. Cada día amanecía con la certeza de que el pasado ya no podía seguir arrastrándome y que el futuro, por muy incierto que fuera, estaba en mis manos para moldearlo. Empecé a caminar por senderos cercanos, disfrutando del aire puro y del canto de los pájaros, como si el mundo entero me ofreciera una oportunidad nueva para respirar. Aprendí a encontrar en la soledad compañía, y en el silencio, respuestas que antes no escuchaba. Con cada paso, sentía que me liberaba de cadenas invisibles que durante años me habían mantenido prisionera. Poco a poco, la relación con Tomás se fue consolidando, sin apuros ni promesas que pesaran. Nos apoyábamos en la calma, compartíamos pequeñas rutinas y el respeto mutuo que nace de la confianza. No había prisa por llenar vacíos ni por curar heridas de forma rápida, sino el compromiso de estar presentes. Algunos días ampliamente nos sentábamos en el porche, mirando el atardecer, sin necesidad de hablar. Esa serenidad era un regalo que yo no esperaba encontrar y que me devolvía la fe en el amor. Aprendí que no todas las historias tienen que ser épicas para ser profundas y significativas, y que el verdadero valor está en saber caminar juntos, con respeto y en libertad. Con el paso de las estaciones, la casa se convirtió en un hogar definitivo, lleno de vida y recuerdos. La comunidad me acogió como a una más, y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz. El dolor, aunque nunca desapareció por completo, dejó de ser una sombra que me dominaba. Ahora era solo una parte de la historia, un capítulo que me hizo fuerte y consciente de mi valor. Sabía que el camino no siempre sería fácil, pero ya no caminaba sola ni con miedo. Con cada amanecer, renovaba la promesa de cuidarme y seguir adelante, sin olvidar nunca de dónde venía. Y así, con pasos firmes y corazón abierto, construí la vida que siempre merecí tener.
La mayor herencia que don Manuel me dejó no fue el dinero ni las propiedades, sino la oportunidad de renacer. Durante años, su nombre fue para mí un símbolo de distancia y reproche, pero ahora comprendía que, en ese testamento, me había confiado algo mucho más profundo. Me había entregado la llave para salir viva de un matrimonio muerto, la posibilidad de construir mi propia historia, libre de cadenas y de silencios impuestos. Aquella responsabilidad me pesaba, pero también me empoderaba, porque cada día podía elegir quién quería ser y cómo quería vivir. No era un legado material, sino un llamado a la valentía y a la dignidad. Miraba la casa, aquella que había empezado a llenar con risas, pasos y sueños, y sabía que cada rincón guardaba también mi esfuerzo y mi historia. Por fin, podía mirar atrás sin sentirme pequeña ni perdida, sino orgullosa de haber resistido, de haber crecido entre ruinas y esperanzas. Aprendí que la verdadera riqueza está en la capacidad de levantarse tras la caída, en la fuerza para transformar el dolor en luz. Y aunque el camino había sido largo y doloroso, cada paso me había llevado hasta un lugar donde la paz era posible. No era perfecta, pero era mía, y eso bastaba. Con el tiempo, la casa de Carmen se convirtió en mucho más que un negocio, fue un símbolo de superación, un refugio para quienes, como yo, necesitaban empezar de nuevo. La gente del pueblo la veía como un ejemplo, y yo sentía que cumplía la promesa silenciosa que mi suegro me había dejado. Porque aquella herencia, más allá del valor material, era una lección de vida. Nunca subestimes la fuerza que puede nacer del dolor y la traición. A veces, las mayores bendiciones llegan disfrazadas de las pruebas más duras, y solo quienes tienen el coraje de enfrentarlas pueden descubrir el verdadero valor de la vida.